nosotros y los otros. Recuerdo a una mujer que literalmente debía tener un muro entre ella y el resto del mundo, antes de poderse sentir tranquila. Sarah Elias, pianista, había estudiado con Juilliard, en Nueva York, y cantaba bajo la dirección de Leopold Stokowski. Viéndola tan alta, imponente, nadie hubiera creído que tenía problema alguno en su vida. De modo que cuando ella especificó habitación simple, en una convención regional en Indianápolis, nadie hubiera soñado en el tormentoso temor que toda su vida había sufrido, y que ahora escondía tras esta petición. Cuando llegó la ocasión de la convención, fueron necesarias todas las camas del hotel para acomodar la multitud que esperaba acudir aquel fin de semana de mayo en 1972. Lo lamento, le dijo el recepcionista, hemos tenido que acomodarla en una habitación doble. El empleado revisó la lista. La otra dama es la hermana Frances Clark, de la Escuela Hermanas de Nuestra Señora. Estoy seguro de que disfrutará de su compañía. Sarah Elias estaba segura de que no sería así. Educada por personas que le habían enseñado un tipo particular de santidad, en una pequeña ciudad al oeste de Pennsylvania, le habían enseñado a desconfiar de las monjas, en general. Pero su problema real provenía de su trágica niñez. Desde el tiempo en que su padre disparó y mató a su mamá, cuando ella era una niñita, durante sus años en un orfanato, hasta cuando la familia que la adoptó la desheredó, ella había aprendido que la gente la rechazaría. Y ella, a su vez, en donde no fuera su lugar de trabajo, rechazaba a la gente, la apartaba de su vida y levantaba un muro entre ella y el mundo. Nadie, como digo, sabía nada de ella hasta que aquel día penetró apresuradamente a la habitación que creía vacía y halló en ella a la otra mujer. Y la hermana Frances Seore, una cristiana inteligente y amable, que tenía el ministerio especial de sanar recuerdo, pidió si podía orar por Sarah. Toda aquella amargura desapareció, y las horas que siguieron, el temor, el resentimiento y la amargura pasaron, dando paso al amor y a la aceptación de Dios. Cuando yo vi a Sarah aquella noche, su rostro estaba tan transfigurado que le pedí que pasara frente al micrófono y nos dijera qué le había sucedido. Después de eso se sentó al piano. Cuando terminó, la convención entera se puso de pie y la estuvo aplaudiendo hasta que volvió a tocar. Le dedicaron 4 ovaciones de pie, y al final todos nosotros supimos que el mismo espíritu había tocado el piano para nosotros aquella noche. Sarah Elias pertenecía a aquella categoría de gente a quienes la fraternidad estaba ayudando, a mujeres de negocios y profesionales. Al principio yo estaba tan preocupado por los hombres que habían perdido interés en la vida, que no me daba cuenta de alguien más. Las mujeres, en los primeros años de la fraternidad, y había muchas, eran generalmente las esposas de dichos hombres, cristianas ellas mismas, que buscaban la forma de alcanzar a sus maridos. Luego, a medida que la fraternidad fue siendo más conocida, un nuevo grupo de mujeres apareció, tanto casadas como solteras, jóvenes como de más edad, eran personas que trabajaban y que, como los hombres, se sentían apartadas de los programas tradicionales de las iglesias, de los círculos de costura, ventas de artículos, el café matutino. Estaban tan aparte de las actividades de las profesionales, doctoras, maestras, trabajadoras de oficina, como estaban para mí. Ahora tenemos mujeres abogados, actrices, trabajadoras de fábricas que asisten a nuestras reuniones. Vendedoras, escribí en un papel, enfermeras, periodistas. ¿Demos? Rose me estaba codeando y yo miré hacia arriba y vi a la azafata de pie con una bandeja de bocadillos. Estaríamos en Honolulu dentro de poco, ya era cosa de 1 hora. Azafatas. Añadí a las notas que tenía frente a mí. Hubo 5 o 6 en la última convención. Releí las páginas manuscritas. Me había extendido por todo el mundo de 1000 formas diferentes, a toda clase de gente. ¿Sería este un fiel retrato de la fraternidad? ¿Qué es lo que había dicho Rose? Habla de un individuo lo que él había cambiado. Era cierto, pues todas las estadísticas del mundo no podían sobrepasar a la maravilla de una sola vida renovada por el Espíritu. Pero ¿por dónde podía empezar o detenerme? Cuando conté la fabulosa historia de George Ores, o de Walter Black, o del general Ralph Haynes, me faltó tiempo y tuve que dejar afuera la igualmente estupenda historia de Jem Watt, de Otto Condor, o de Don Locke. Había 1.000.000 de historias ahora en la fraternidad, cada una de ellas más hermosa que la otra, cada una era única a pesar de que a la vez estuviese ligada a las demás por una cadena de oro. Cada una ligada. ¿Por qué no explicar la historia de una tal unión, de una bella continuidad de la reacción en cadena que es la fraternidad de hombres de negocios del Evangelio completo?
Era viernes por la mañana a principios de los años 60, cuando recibí una llamada telefónica de un hombre joven que me dijo que nos habíamos encontrado recientemente en la convención de la fraternidad en Oklahoma. Señor Zakarian, dijo el joven, me gustaría que pudiese hablar con mi tío. Creo que está preparado para conocer al Señor. ¿Quién es su tío? Shannon Bandrev. El nombre me sonaba vagamente familiar. ¿Dónde vive? Me dio una dirección en una parte elegante de la ciudad de Downey. ¿En qué se ocupa?, le pregunté, ligeramente nervioso. Es un constructor. ¿Ha oído hablar de las Sandorella Homes? Esa es su compañía. Bueno, mi primer pensamiento fue que jamás conseguiría hablar con él. Todos nosotros conocíamos Sandorella Homes. Era una empresa muy grande e importante. Pero, por lo menos, prometí que llamaría a Shannon Bandrev y al día siguiente, sábado, lo hice. Muy lejos de ser un hombre lleno de prisa. Shannon demostró ser una persona de agradable trato. Y su sobrino tenía razón, Shannon estaba predispuesto a escuchar las buenas nuevas de Jesús. Él y su esposa, Beta, nos invitaron a Rose y a mí aquella misma noche a su estupenda casa por el campo de golf. Más adelante fue con nosotros a una convención de la fraternidad en Phoenix, Arizona, donde ambos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora un nuevo hombre estaba en esta reacción en cadena. El Dr. Ray Charles Jarman era el pastor de la gran iglesia de Southgate, California, donde los Bandrev habían asistido durante 14 años. Bajo la brillante dialéctica del Dr. Jarman se había convertido en una institución de $1 millón, con asientos tapizados, gruesas alfombras, aire acondicionado, estatuas de mármol importado. El Dr. Jarman tenía además un programa de radio diario que era una fuerza en la vida intelectual del sur de California. La única cosa que los Bandrev nunca le habían escuchado a él era predicar a Cristo. Como tantos bien educados ministros, él había cesado, hacía ya mucho tiempo, de creer en la divinidad de Jesucristo, en sus milagros y otros conceptos precientíficos. Pero era un pastor responsable, que deseaba dar a su congregación algo real y verdadero. Por eso, durante 50 años buscó esta evasiva realidad. Buscó en la ciencia religiosa, pensamiento nuevo, unidad cristiana, ciencia cristiana. Halló que su vida estaba cada vez más vacía, se volvió hacia las religiones orientales, estudió durante 3 años bajo Paramahansa Yogananda, entre otras. Fue tras el rosacrucismo y, finalmente, fue tras la teosofía. En 1961, antes de que las drogas se declarasen ilegales, entró en una clínica de San Francisco donde pagó a una enfermera, a un doctor y a un psiquiatra, para que estuviese en su compañía durante su experimento de 24 horas con el LSD. Lejos de procurarle una revelación de Dios, le produjo pesadillas que le persiguieron durante muchos meses. Mientras tanto, después de su conversión, Shannon Bandrev siguió una tranquila campaña para llevar a Jarman a una reunión de la fraternidad. El erudito ministro demostró su más absoluto desinterés. Por casi 4 años Shannon perseveró. Jarman llegaba al lugar y le disgustaba ver venir al hombre. Por fin un amigo mutuo invitó a Jarman a una velada de música cristiana y de la fraternidad en casa de los Bandrev. Con un encogimiento de hombros, el Dr. Jarman accedió. ¿Qué tenía que perder? Sería un experimento más. Quién sabe cómo, pero en agosto de 1965 Ray Charles Jarman llegó a casa de los Bandrev con 3 personas de su iglesia. La enorme sala de los Bandrev estaba tan concurrida, que resultaba difícil hallar un lugar en ella. Jarman notó una alegría radiante en estas personas, como si asistieran a un cocotal, y esto le llamó la atención y le molestó a la vez. Si no hubiera traído gente consigo, se hubiera marchado al momento. Y mientras transcurría la velada, Jarman se sentía más y más incómodo. Hubo cantos, oración, después siguieron testimonios, todo ello coronado por un gloria a Dios. Jarman comenzó a pensar en lo que pensarían de él sus amigos de la universidad. En mitad de la velada la puerta frontal se abrió y allí, sostenido por 2 hombres, apareció la mujer más frágil que él jamás había visto. Profundos círculos rodeaban sus ojos, ropas colgaban como si no hubiese habido un cuerpo debajo de ellas. Aquella mujer era mi hermana Florence. Mientras Jarman miraba horrorizado, los 2 hombres casi la transportaron a través de la sala y la depositaron en una silla. Habían pasado 25 años desde su accidente automovilístico. ¿Y qué cuarto de siglo de servicio había sido? A menudo, con Rose al piano o al órgano, Florence había cantado en iglesias y en reuniones de la fraternidad por todo lo ancho y lo largo del país. Ahora,
precisamente como predijo su sueño, se moría de una extraña forma de cáncer. Florence Shakarian Lawland, le dijo Shannon. ¿Te sientes con fuerzas bastantes para cantarnos algo? Florence sonrió. Lo intentaré, dijo. Alzó ambas manos hasta su frente y la echó hacia atrás. Ya no tenía suficientes fuerzas para levantar la cabeza. Luego, comenzó a cantar. Ray Jarman se enfrentó cara a cara con la realidad que había estado buscando por largos años. Jarman era un fanático de la ópera, había escuchado las voces más importantes de aquellos días. Pero jamás había escuchado una voz como esa, me dijo luego. Cuando ella estaba cantando se hubiera dicho que había un ángel en la sala. Florence pidió a los presentes que se uniesen al coro de Qué grande eres tú. Cuando lo hicieron, su voz se escuchaba por encima de las de los demás como un ave canora, hasta que Jarman creyó hallarse en las puertas del cielo. Aquella fue la última canción de Florence, y para el pastor Ray Charles Jarman la primera vez en su vida que lloraba en público. Pero su costumbre de intelectualizarlo todo, estaba tan arraigada en Jarman que su mente continuó resistiendo lo que su espíritu ya conocía. No fue antes de algunos meses que consiguió dar el paso que lo aterraba tanto, es decir, el salto más allá de su comprensión. En su apartamento de viudo, con Shannon Bandreth como testigo, cayó sobre sus rodillas, una cosa que tampoco había hecho antes, y le pidió a Jesús que tomase su vida. Se puso de pie tan lleno y gozoso, como antes se había sentido, vacío y asustado. ¿Es este el nuevo Dr. Ray Jarman al que han escuchado centenares de miles de personas en las reuniones de la fraternidad alrededor del mundo? Estuve predicando durante 52 años. Antes de conocer a Jesús. Pero ¿quién puede contar cuántos hombres ha alcanzado el ministerio de Ray Jarman, y cuántos hombres de estos a su vez han alcanzado a otros? ¿Dónde termina la cadena de oro que une a cada uno de nosotros con el otro? ¿Dónde empieza? Recordé los eslabones de esta cadena, forjados antes de que yo naciera. Magardich Musegan lo profetizó allá en Caracalla. De hoy en un año tendrás un hijo. También pensé en aquel hijo que conducía un carro de vegetales detrás de su caballo Jack. Qué lazo tan fuerte el que unía las vidas de los Zakarian con los Musegan. Fue el nieto de McGardech Harry, quien, en un domingo de 1955, recibió la visión en la iglesia Pentecostal Armenia en el Boulevard Goodrich. Había visto el santuario lleno de luces y ríos de aceite que descendían desde el cielo sobre Isaac Zakarian. En una ordenación y la única que nuestra iglesia reconocía. Y por ello, por casi 10 años, papá había servido como pastor en la iglesia, sin recibir salario por supuesto, según la tradición armenia, obteniendo una licencia del Estado para casar y dar sepultura, predicaba los domingos, y se ocupaba de las necesidades de la gente. Entonces un viernes por la mañana, en el otoño de 1964 Harry Mushegan tuvo otra visión. Yo estaba en el Hotel Coronado, al sur de San Diego aquella noche era el día 6 de noviembre, al principio de los 3 días de la convención regional. Nuestra hija Jerry y su esposo, James Goff también estaban allí y amaban a la fraternidad, pero como tenía 2 niñas pequeñas, no podían acudir a menudo a las reuniones. Yo sabía cuántos preparativos habían tenido que hacer para poder asistir los dos, por eso me sorprendí cuando se me acercó Jerry y me dijo que teníamos que volver inmediatamente a Downey. Se trata del abuelo, dijo. Está en el hospital. ¿En el hospital? Pero, él no está enfermo, se encontraba estupendamente cuando dejé la oficina esta tarde. En la recepción del hospital me dijeron que papá estaba en el edificio, al otro lado de la calle. Qué extraño, pensé mientras estaba en la casa de una sola planta, porque lo pondrían en un lugar tan oscuro y desierto. Donde estaban las enfermeras, y de pronto me di cuenta de que ese pequeño edificio era la morgue. Papá yacía en una mesa blanca y alta. No era extraño que nadie hubiese intentado avisarme. Nunca un padre y un hijo habían estado en tan íntima relación. Me quedé de pie en aquella habitación, escuchaba su voz, como lo había hecho centenares de veces, cuando a través de los años se abría la oportunidad, en alguna parte, de hablar a los hombres de Jesús, vedemos. Yo me haré cargo del negocio. En nuestra casa, el Dr. Donald Griggs nos estaba esperando. Tenía yo razón, papá no había estado enfermo. Murió como lo hacían los viejos patriarcas, dijo el Dr. Griggs, con todas sus fuerzas, sin enfermedad. Estaba leyendo el periódico de la tarde y se quedó dormido. Nadie aparte del Dr. Griggs y la familia más inmediata sabían la noticia de modo que nos sorprendimos cuando Harry Mushegan me llamó por teléfono desde Atlanta, Georgia, donde él tenía ahora un pastoreo.
Los viejos, dijo, acabo de verlos a todos. Mi abuelo, mi padre, todos los viejos que recuerdo desde niño, y algunos hombres con largas barbas blancas, riendo, corriendo y alzando sus brazos como si le estuviesen dando la bienvenida a alguien. Y luego vi a Isaac, corriendo hacia ellos. Se hizo una pausa en el teléfono. Isaac ha muerto, ¿no es así? Se encendió el letrero que advertía la necesidad de abrocharse los cinturones para aterrizar y el avión se inclinó y comenzó a descender. Tú ve. Demos. Esto es lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros. ¿No es así? Tú ve, Juan. Jaime, Guillermo, María. No siempre nos dijo a dónde, al principio del viaje. Yo pensé en el segundo mensaje del niño profeta recibido hacía tanto tiempo, todavía sellado y sin abrir. ¿Predecía una gran persecución que habría en América contra los cristianos, justo antes del retomo del Señor? Personalmente, eso creo. Creo que el Espíritu Santo nos está preparando para ese tiempo uniéndonos en un cuerpo, para asignarnos a cada uno una tarea que solo Él puede hacer para el bienestar del cuerpo. A menudo me pregunto a quién se le pedirá que abra el mensaje y que lo lea para la iglesia. Pero esto no es lo importante. Lo importante es que Él nos manda a ir, a cada uno de nosotros ir con el don que Él nos ha dado. Él sabe que cuando descubramos ese don y lo usemos, no importa las condiciones del mundo que nos rodea, seremos la gente más feliz de la tierra. El avión al aterrizar hizo una pequeña sacudida y se dirigió a la terminal. Rose rebuscó bajo el asiento por nuestras cosas. ¿Estás listo, Demos?, me dijo. Estoy listo, Rose. Caminamos por el pasillo del avión juntos, preparados para emprender la próxima aventura. ¿Estás listo, Demos? Cuando este libro se publicó por primera vez, concluyó con esa pregunta que me hizo mi esposa Rose, y mi respuesta: estoy listo, Rose. Ninguno de los dos nos pudimos imaginar qué aventuras nos esperaban: invitaciones a la Casa Blanca, presenciar la transferencia del monte Sinaí, dirigirnos a líderes religiosos de la India, comida con Madame Song, esposa del primer presidente de China, en su residencia, encuentros con líderes de las naciones de América Central. No teníamos idea que este libro sería traducido al alemán, holandés, francés, español, portugués, polaco, húngaro, ruso, ucraniano, armenio, árabe, sueco, danés, noruego, japonés, chino y telugu, y que bendeciría a tanta gente. No pudimos haber soñado hasta dónde llegaría el ministerio de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio completo, a través del trabajo de sus capítulos, convenciones, libros, revistas, grabaciones, televisión, radio y ministerios por medio de satélites. Esta organización no lucrativa de cristianos laicos es guiada por 70 directores internacionales y 500 directores nacionales, y su membresía representa casi cada antecedente denominacional. Es el más grande ministerio laico de su tipo en el mundo, con más de 1 millón de hombres laicos que se reúnen regularmente cada mes o cada semana. Complementando el ministerio de las iglesias locales por medio de un llamado a los hombres de negocio a Dios, la fraternidad hoy abarca más de 3.500 capítulos en 134 países y toca las vidas de millones de gente a través de sus alcances a nivel mundial. La visión que Dios me reveló a mí en 1952, en la cual gente alrededor del mundo que estaba sin vida, deprimida, fue transformada en personas gozosas, unidas todas y llenadas con el amor de Jesús. Evidencia de esto es visible cuando miles de miembros y amigos de todos los continentes, muchos en ambientes culturalmente distintos, celebran convenciones anuales de la fraternidad por todo el mundo. Dios está proporcionando el cumplimiento de este propósito por medio de más de 80.000 miembros dedicados a alcanzar hombres para Cristo, tales como Sorlano Loco, de Guyana, aclamado en el libro de récords de Guinness como el más exitoso defensor en el mundo, como Charles M. Duke, astronauta de Apolo 16, como el famoso Rosie Greer, de la Liga Nacional de Fútbol, NFL, y miles de profesionales y hombres de negocio de varios senderos de la vida. A través de ellos, los miserables, los solitarios, que yo observé al principio de mi visión, son ahora transformados en la gente más feliz de la tierra. Demos Zakarian. El hombre se pregunta: ¿cómo puedo tener una relación personal con Dios?